Vida Familiar Shaddai presenta. Con señales descendió el Espíritu Santo. Su presencia cayó con poder de lo alto. Damaris, qué padre tenerte, hija. ¿Por qué no vienes rápido a dar un saludo aquí a toda la iglesia? Nada más 3 minutos, 2 minutos. No te vayas a extender, por favor. Hola, me da mucho gusto verlos a todos, de verdad es bien padre regresar a casa, ver a todos aquí que siguen y de verdad decirles que están en un buen lugar, estamos en un buen lugar. Mientras estuve allá me fue muy difícil encontrar una iglesia y de verdad es una iglesia en la que no es tan grande como otras, se puede sentir la fraternidad, el amor de Dios, la alabanza, de verdad muy padre, no sé cómo decirlo, pero de verdad es con pastores que son tan sabios, que son llenos de Dios, entonces que valoremos de verdad esta casa. Somos privilegiados de estar aquí y los extraño mucho, pero ya los estaré viendo y me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por todo. Gracias, Damaris. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo nuestros jóvenes pueden entender y comprender qué es la voluntad de Dios. También nosotros los adultos, qué es la voluntad de Dios, qué tenemos que hacer para poder encontrar qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. De verdad, resulta muy importante que nosotros sepamos qué es lo que quiere Dios. De lo contrario, solamente vamos a ser seguidores sin una ruta, sin un objetivo preciso. Simplemente vamos a ser personas que tenemos cierta simpatía por venir a un servicio de estos, por escuchar la palabra, por cantar algunos cantos que nos agraden, pero realmente no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y podremos tener muchos logros, nos puede ir muy bien en nuestro trabajo, en nuestro negocio, podemos tener, no sé, muchos intereses, muchas ilusiones, sueños, planes, pero si allí no está la voluntad de Dios para nosotros, es muy frío, es muy desesperante, sin esperanza, pues no tendríamos un valor, un objetivo real por el cual seguir. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y la verdad es que Dios nunca ha dado un mapa para que tú vayas, ¿verdad?, con un mapa abierto y Dios te va poniendo, ahora tienes que caminar aquí, después tienes que hacer esto y, oh Dios, te vas a encontrar aquello y después tienes que avanzar de esta manera. No hay mapas para conocer la voluntad de Dios. Lo único que nos guía a hacer la voluntad de Dios es su relación. Dios no le dio mapas ni a Moisés, ni a David, ni siquiera al apóstol Pablo, que le haya entregado un ángel un mapa y le diga, mira, esta es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios se adquiere, se conoce, se entiende, se comprende cuando tú y Él tienen relación. A medida de que yo y tú vayamos teniendo esa relación con Dios, entonces vamos conociendo cuál es la voluntad. Señor, ahora comprendo cuál es la voluntad que tienes para mi vida. De lo contrario, voy a estar dando vueltas y vueltas. En mi matrimonio voy a estar dando vueltas y vueltas. En mi vida laboral, en mi vida espiritual, solamente voy a dar vueltas. Yo necesito la voluntad de Dios y para ello necesito realmente entender
su voluntad. Pero hemos hablado de la juventud, hemos hablado de nosotros como padres de familia, cuál es la voluntad. Sin embargo, quiero culminar con el personaje más importante, que es la vida de Jesús. Yo quisiera que tú y yo nos centremos en la vida de Jesús, lo que hizo Jesús, lo que vivió Jesús, lo que pensó, lo que sintió, lo que Él, siendo Dios, se atrevió a hacer. Por ello es que no hay mejor excelencia de hacer la voluntad de Dios, sino como referencia es Jesús. Y cuando yo miro a Jesús, me doy cuenta que el Dios Padre manda su voluntad y solamente el Dios Hijo puede obedecerla. O sea, si nosotros quisiéramos obedecer la voluntad de Dios, no podríamos. Ya lo hemos venido diciendo, aunque no mucho les guste a algunas personas, no de aquí, de otro lado, decir esto, pero es la verdad. La humanidad no puede hacer la voluntad de Dios. Las personas no pueden hacer la voluntad de Dios, por más que se esfuercen. Por eso hubo una ley. No podemos, si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros y Dios mismo ayudándonos a través de la persona de Jesús. No podríamos. Entonces, la única forma de poder entender y obedecer es a través de Jesús. Pero bueno, Dios manda una voluntad divina. Entonces, el quien la recibe, esa voluntad, necesita también ser divino para poderla obedecer. Y no había otro personaje en esta tierra, ni siquiera Moisés, porque también no entró a la tierra prometida, ni Salomón, porque también tuvo muchas mujeres. Y bueno, nadie pudo. El único que pudo hacer la voluntad de Dios en una obediencia perfecta tuvo que haber sido un hijo divino. ¿Me explico? Pero ese hijo divino venía con limitantes. Ese hijo divino venía tomando una forma humana. Por eso es que dice la Biblia, la obediencia de la voluntad de Dios era la cruz, era la muerte, era el ser escarnecido. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el hijo no era: hijo, mi voluntad es que te prepares y que seas grande en la tierra, no, la voluntad del Padre era que Él muriera en una cruz, de una forma desagradable, de una forma sin gloria, de una forma olvidada, de una forma despreciado, de una forma que ni siquiera Dios estuvo cuando Él estaba padeciendo eso. Esa era la voluntad de Dios. Por ello hay que tenerlo muy en cuenta y poderlo comprender. ¿Cómo podemos seguir esos pasos de Jesús? De verdad, créame, cada vez que leo la Biblia y veo a Jesús en obediencia, en sujeción, en hacer la voluntad de Dios, de verdad digo, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos que seguirte. Nosotros debemos hacer lo que tú ya hiciste, lo que tú ya abriste en este camino. Tácito era un biógrafo y él describe relatos de lo que era morir en una cruz. Él describe los relatos de aquellos tiempos, en los tiempos romanos, en donde la gente era crucificada. Y realmente la gente que era crucificada era una persona que tenía que ir muriendo lentamente, en donde las heridas, en donde las aves de rapiña bajaban y comenzaban a comer las partes podridas de su cuerpo, y ellos en vida hasta el último día agonizante. La muerte de cruz era lo más terrible. ¿Por qué no sucedió eso en el tiempo de Jesús? Porque los fariseos hipócritas, al siguiente día iba a ser el día santo, entonces no podían permitir que hubiera una muerte inmunda así desagradable. Pero la verdad de las cosas es que una muerte de cruz es lo más despreciable, y eso precisamente Dios quería que nosotros viéramos, que Él exhibió a su Hijo en una muerte tan desagradable, tan desolada, tan abandonada, tan castigado por causa de nuestro pecado.
El hecho de ver la tierra, y si tú lo puedes ver así, ver la tierra y ver la cruz y ver al Cristo de gloria ahí en una escena tan desgarrante, es para que tú y yo nos diéramos cuenta cómo era el peso de nuestro pecado. Y dice la Escritura en Isaías: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades, y todo este castigo fue para que estemos nosotros en paz con Dios. Por todo sufrimiento y por todas sus heridas fuimos nosotros beneficiados, fuimos sanados. Entonces, la obediencia a la voluntad del Padre era que muriera, que sufriera, que padeciera. Y me llama mucho la atención porque en esa escritura habla aproximadamente de 14 aspectos tremendos de cómo sufrió. Dice la Biblia: aspecto desfigurado, eso dice Isaías, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en aflicciones. O sea, Jesús sí fue experimentado en aflicciones. ¿Usted y yo no? Experimentado en quebranto, no fue estimado, azotado, herido de Dios, afligido, molido, castigado, oprimido y por último, llevado al matadero. O sea, cuando yo veo todo esto, cuando veo toda esta desolación, este abandono, este castigo, es para mostrarnos Dios y decirnos: todo esto te separaba de mí. Y sin embargo, yo, Dios, ahora que vives en este mundo, en esta tierra, no te he pedido sufrir así. No has padecido sangre, no tienes que ser golpeado hasta la muerte de cruz, no tienes que ser olvidado, ni desolado, ni castigado. Simple y sencillamente, obedéceme, entiéndeme que la voluntad que quiero para ti es buena, es llena de amor, es llena de misericordia, porque por eso planté en la cruz a mi Hijo, para que cargara todo tu pecado. Y sin embargo, obedecer algo que es agradable a veces nos cuesta. El obedecer algo que es una voluntad buena, perfecta y agradable no nos gusta, porque queremos agradar otra parte de nosotros. Incluso lo que es bueno para nosotros no queremos obedecerlo. ¿Qué será si es algo desagradable para que todavía lo obedezcas? Menos. Sin embargo, Jesús, en excelencia, viendo la muerte de cruz, viendo la desolación, dijo: Padre, esa es tu voluntad, amén. Hágase conforme a tu voluntad y no la mía. ¡Qué ejemplo de obediencia! Por eso Jesús siempre decía, y la Biblia nos enseña y nos dice: ustedes tienen que tener este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos habla a través de la palabra y nos dice: tú tienes que tener este mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque Él, siendo Dios mismo, no se aferró al ser igual Dios, sino que se despojó de toda su gloria para hacer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que entender que Jesús se despojó de todo lo que Él es para hacer la voluntad de Dios. ¿Tú estarías dispuesto a vivir errante si fuese la voluntad de Dios? Es que el punto, el tema es que el Señor siempre, desde que vino a esta tierra, en todo momento daba ejemplo, en todo momento hablaba de su Padre, en todo momento hacía lo que el Padre decía. Nunca hablaba de su propia boca o de su propia inteligencia, porque si alguien era muy inteligente, era Jesús. Si alguien era muy sabio, era Jesús. Jesús tenía todo el sabiduría, entendimiento, inteligente. Era un Dios hombre, y sin embargo nunca habló de Él, nunca hizo lo que a Él le pareciera prudente, correcto. Siempre hizo lo que el Padre le decía, así aunque pareciera absurdo, o aunque pareciera antagónico, o aunque pareciera autodestructivo. Él siempre estaba en la voluntad del Padre.
Yo quiero que tú y yo lo apliquemos a esta reflexión, a venir a la voluntad del Padre. No puede ser que vivamos 10, 15, 20 años todavía haciendo nuestra voluntad, todavía agradándonos y no dejarnos de agradar, porque hacer nuestra voluntad es muy fácil, hacer nuestra voluntad es más sencillo, hacer nuestra voluntad es darle alimento a nuestro ego, hacer nuestra voluntad es darle satisfacción a nuestra carne, hacer nuestra voluntad es más sencillo. Pero Dios quiere que ahora aprendas tú a hacer su voluntad. Dios quiere un pueblo, una iglesia que aprenda a hacer su voluntad. Una iglesia que sabe hacer la voluntad de Dios va a comenzar a ver su gloria. Porque el no hacer la voluntad de Dios te aparta de lo que Él es, y lo que Él es gloria. Jesús siempre dijo: no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió, que es mi Padre. En Juan 6:38 dijo: porque descendí del cielo, o sea, yo tuve una gloria en el cielo, descendí del cielo solamente para hacer la voluntad deseada, no la mía, sino deseada del que me envió. ¡Wow! Tener que descender, tener que despojarse para solamente cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros a veces no nos queremos mover ni de la cama. Nosotros no queremos robarle un poco de tiempo a nuestras horas de sueño para orar, para tener comunión, para entrar en ese estado en donde podemos tener relación con Él y conocer su voluntad. Entonces, nota esto: no es lo mismo obedecer a Dios, la voluntad de Dios, como un hombre común, a Cristo. Y no me refiero porque, claro, el hombre es imperfecto y Cristo pudo completar la voluntad porque es divino. No me refiero a eso. Ponga mucha atención a lo que me refiero, a que no es lo mismo hacer la voluntad de un hombre común como yo. ¿Por qué? Porque pues yo no valía nada. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie. ¿Por qué? Porque yo entiendo y me doy cuenta de mí mismo que yo soy nada delante de Dios. Y para mí, si me dice algo Dios, pues voy a hacerlo porque me conviene, porque entiendo que es bueno, porque Él es supremo. Pero hacer la voluntad cuando ya tienes un nombre, un poder, una gloria y que eres igual a Dios mismo, es bien difícil, humanamente hablando. Yo he visto mucha gente que va creciendo a un nivel, y llega un momento en donde llega a un nivel y ya no se sujeta, porque cree tener conocimiento, porque cree tener que tiene una adquisición económica, porque cree tener que tiene un mismo nivel, y entonces dice: no, yo también puedo solo, y ya no hay sujeción. Cuando los hijos crecen y tienen conocimiento y son preparados, y un padre le dice algo bueno a él, ya no lo escucha porque lo considera obsoleto. Y la Biblia dice que tenemos que honrar a los padres. Entonces, ¿en dónde está ese esquema? Cuando tú no tienes es muy fácil sujetarte, pero cuando tú eres o cuando tú tienes es muy difícil sujetarte a alguien igual a ti. ¿Me estoy dando a entender? Qué fácil es sujetarte cuando no tienes, pero qué tremendo es sujetarte cuando ya lo tienes. Cuando ya dices: ni modo, hagámoslo, yo me sujeto. Pues igual Dios, dice la Biblia, Él es Dios, no pensó en dejar su forma divina para hacer la voluntad de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él sí, siendo Dios, pudo haber dicho: bueno, yo también soy Dios, ¿por qué he de dejar yo mi voluntad? Por eso dice la Biblia y nos enseña que es la unidad perfecta. Por eso dice la Biblia que nosotros, los que somos sus discípulos, la gente va a saber de nosotros por la unidad perfecta en Dios. Por eso dijo Jesús: Padre, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Tú y yo no tenemos problema por decidir o por hacer o por lo que yo voy a tomar de actitud o por lo que yo voy a hacer forma de siervo. No hay problema. Esa es una perfecta obediencia. Por eso es que
no es lo mismo. Él es el resplandor de la gloria. Me encanta cómo lo dice Hebreos 1:3, la expresión exacta de su propia naturaleza. O sea, Jesús es la expresión exacta de su propia naturaleza. Sostiene todo con el poder de su boca. O sea, Jesús es Dios mismo. Colosenses 1:15 nos da otro matiz diferente y nos dice: Él es la imagen del Dios perfecto e invisible. Entonces, con esta gloria, con esta comparación, con esta similitud, se despojó de su gloria para hacer la voluntad del Padre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si Él, siendo el Dios mismo, la misma gloria, el mismo poder, la misma majestad, la misma imagen, la misma naturaleza, la misma expresión de su naturaleza, la misma esencia del Dios mismo, dijo: ok, yo obedezco. ¡Wow! ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer? ¿Quiénes somos nosotros, simples mortales, que porque a algunos nos ha ido bien en la vida, u otros hemos aprendido la vida de otra manera, u otros hemos hecho cosas? ¿De qué nos sirve todo eso? Si tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios me parece absurda, si la voluntad de Dios no la puedo comprender, si la voluntad de Dios me está hablando que lo haga, yo tengo que obedecer. Porque sí sé una cosa, que la voluntad de Dios no es para destruirme, ni para escarnecerme, ni para disfrutar mi sufrimiento, sino porque Él tiene algo mejor, no solamente para mí, sino para toda mi descendencia. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el resultado fue de que Jesús muriera, de que Él padeciera, pero para que tuviera una herencia interminable en sus hijos. Para que a través de ese sacrificio usted y yo creyéramos y fuéramos salvos eternamente. ¿Usted lo cree? Ese era el propósito de la voluntad de Dios. Dice la Biblia, aunque era el Hijo de Dios y Dios mismo, por lo que aprendió, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Entonces, algunos dicen: bueno, es que Dios no tiene nada que aprender. Momento. Tenemos que entender que Dios es Dios y que Dios nunca se sujetó a nada ni a nadie, porque Él es Dios. Sin embargo, Jesús, cuando bajó, aprendió la obediencia. Es como un rey en algún reino que tiene los mejores manjares, tiene las mejores bebidas, las mejores ropas, tiene gente que lo viste, tiene gente que lo asiste, tiene gente, y un día lo botan del reino y va a tener que aprender. ¿Y cómo se hace esto? Porque no sé, porque yo siempre he estado en la gloria, en el reino. Por eso dice: aprendió la obediencia. Y cuando viene y se le dice: tienes que hacer esto, esto va a ser así, esto no va a ser de esta manera, esto va a ser... Aprendió la obediencia. Nunca utilizó su poder Jesús para quebrantar la voluntad de Dios. Jamás. Jamás. Dice la Biblia que, ¿se acuerda usted de la transfiguración? Ese es el claro ejemplo en donde toda la gloria y todo el poder lo tuvo Jesús ya glorificado. Porque dice la Biblia que fue glorificado en ese momento y se oyó una voz y dijo: este es mi Hijo amado, a Él seguid. Y Él dice: Padre, me has glorificado. O sea, en ese momento estaba glorificado en el monte, en la oración. Incluso dice la Biblia que se apareció Moisés y se apareció Elías. Cuando se aparece Moisés, es el que recibe los mandamientos en el monte, y también él tenía el rostro transfigurado, que hasta tenía que ponerse un velo. Elías subió al monte y vio la gloria, la divinidad de Dios. ¿Y por qué se apareció? Y me encanta cómo dice la Escritura: y aparecieron ellos hablando con ellos.
hablando. Estaban hablando. ¿Qué estaban hablando? Lo primero es que Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Y los profetas y la ley es el cumplimiento en la persona de Jesús. Y el cumplimiento de la persona de Jesús era para hacer la realidad en la obediencia de la voluntad que tenía que pasar a morir a la cruz del Calvario. Por eso es que se estaba preparando para pasar a hacer la voluntad. Moisés dijo: todo esto está escrito de ti, todo esto tú eres el cumplimiento. El profeta dijo: todas estas profecías han sido acerca de ti. Ahora tú eres el que va a establecer lo último a través de tu pacto. Pero se necesitaba la obediencia. Por eso es que la obediencia, lo que Dios quiere en nuestras vidas, es que nosotros le creamos y obedezcamos. Porque realmente, dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tú haces el bien. Yo veo a Jesús constantemente hacer el bien, constantemente hacer el bien. Dice la Biblia en el libro de Lucas, esto sí quiero que lo leas rápidamente, por favor. En el libro de Lucas, capítulo 22, aquí nos vamos a concentrar en la escena unas horas antes de su muerte. Es un ambiente, yo ya voy a ir terminando, se nos fue el tiempo rápido, pero es un ambiente en donde Jesús está ya a unas horas de su muerte. En el capítulo 22 del libro de Lucas dice lo siguiente, 22:8, Jesús envió a Pedro, a Juan. Ya lo tienes, Lucas 22:41, perdón. Desde el 40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren mientras, para que no entres en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a una distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Sabe qué es una distancia de un tiro de piedra? ¿Sabe cuánto es? De en donde tú estás, agarras una piedra y más o menos con fuerza la avientas. Unos 50, 70 metros. A eso se refiere la escritura. Así lo describe Lucas, de un tiro de piedra. Entonces, a esa distancia Jesús fue y se puso a orar. 41. Y él se apartó de ellos a distancia. 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Sí me explico? En estos momentos está para ir a la cruz. Y cuando Jesús está en esos momentos para ir a la cruz, ahí detona una gran verdad. Muchos dicen que Jesús lo que quería era confirmar una vez más su obediencia. Y que la copa era la copa del dolor y sufrimiento. Y que cuando Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, una vez más resaltando la obediencia al Padre y la voluntad del Padre, que era morir el Hijo. Por eso pon mucha atención, porque cuando cuando Jacobo y Juan le pidieron a Jesús estar el uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda en el reino, les dijo: ustedes no saben lo que piden, pueden beber de la copa. ¿De verdad podemos? No sabían de qué copa se refería el Señor. La copa del sufrimiento. Dice la Biblia: estos padecimientos vosotros también tenéis. Pero como que huimos del sufrimiento, ya estamos cansados del sufrimiento, no nos gusta sufrir, tenemos un miedo terrible a lo desconocido y tenemos un miedo al dolor y al sufrimiento, y no queremos vernos en derrota, y por ello entra la avaricia, y por ello entra la envidia, y por ello entra el odio, y por ello tratamos de cubrirnos con un montón de cosas. Deja que se haga la voluntad de Dios.
y vas a estar fluyendo, vas a estar tranquilo. Dice la Biblia en otro contexto, en esa misma porción, en esa misma escena, cuando él está para morir. Perdón, pero usted y yo lo veo ahorita muy tranquilo, con una cara muy tranquila, muy agradable. Pero si usted estuviera viviendo los últimos tiempos de su muerte y saber cómo iba a morir, yo creo que estuviéramos como Jesús, que dice la Biblia que con gran clamor y lágrimas encauzaba el momento justo aquel que podía librar. Lloraba y sus gotas de sudor eran combinados con sangre. Tenía una presión impresionante. Sabía lo que le iba a acontecer. Y sin embargo, quería hacer la voluntad del Padre. Esa es tu voluntad. Y por eso se llama su pasión. Porque la pasión es cumplir. El objetivo es cumplir. Lo quisieron hacer rey del pan. Dijo, no, mi objetivo es cumplir y hacer la voluntad del Padre. Te daré todo esto si postrado me adorares. No busco ni reino, ni riqueza, ni fama, ni gloria. Anhelo, disfruto, es mi pasión, es mi deseo. Dejé mi gloria, dejé mi título, dejé mi coraza por solo hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo lo aplicamos hoy nosotros a nuestros días? ¿Cómo lo podemos aplicar hoy nosotros a nuestros días? Que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lleno de gloria, se despojó, ¿qué somos nosotros? ¿Quién soy yo para que me rescató, que me levantó del polvo, que me trajo, que me llamó, que me dio un nombre, que me dio un pacto, que me hizo heredero, que me llamó como hijo? O sea, ¿quién soy yo para no hacer su voluntad y agradarlo? Y de hoy en adelante, este día, anótalo, de hoy en adelante debemos tener una pasión por hacer su voluntad. No solamente una obediencia, sino una pasión por hacer su voluntad como Jesús. Jesús tenía en su mente, tengo que ir a esa cruz, tengo que subirme a esa cruz, tengo que morir en esa cruz, porque esa es la voluntad de mi Padre. Y si eso quieres para mí, lo voy a hacer. ¿Me explico? Entonces, aquí lo importante es que nosotros no hacemos la voluntad de Dios en cosas que aún son buenas para nosotros. Piensa un momento, de verdad, como hijo, como hija, como persona, como hijo de Dios, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? De todo lo que estás haciendo, de todo lo que tú realizas, de todo lo que vas a comprar o te vas a mover, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? La relación que tienes, cómo te estás conduciendo, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que estemos dispuestos a planear, a decidir, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Eso es lo que importa, eso es lo más importante en este momento. Hacer tu voluntad, hacer tu voluntad. La Biblia en Hebreos 10, 5 y 7 dice: honrar a Dios en su voluntad escrita. Yo quiero ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios ya estaba fastidiado de los sacrificios de los judíos. Dios detestaba ya esos sacrificios. Por eso Jesús dice: tú me preparaste un cuerpo. Por eso es que ahora entienda que Jesús tuvo que tomar cuerpo y forma de siervo para la voluntad de Dios. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Wow.
Él, estando en la gloria, dijo: Padre, prepárame cuerpo, he aquí voy a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Qué tremendo. ¿Cuál es ese rollo que está escrito de Él? Para hacer la voluntad como un sacrificio, porque ahí está hablando de los sacrificios, de los holocaustos, de la matanza, de quedar totalmente calcinado. El libro de Isaías 53, cuando está hablando del sacrificio perfecto del Cordero. Entonces, aquí viene una luz muy importante, ponga mucha atención. Jesús encontró en la palabra hacer la voluntad de Dios, lo cual todos nosotros tenemos que buscar la palabra para encontrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está descrita en su palabra. Pero si tú y yo no agarramos la Biblia para leerla, para meditarla, para tener comunión en el Espíritu y decirle: Señor, revélame a través del Espíritu Santo tu palabra, porque no solamente la letra, ¿verdad?, vivo, porque la letra mata, pero el Espíritu me aviva la palabra. Y si nosotros no estamos leyendo la palabra, ¿cómo vas a conocer la voluntad escrita en su rollo? He aquí vengo a hacer la voluntad que está escrita en la palabra. Pero si yo no leo la palabra, ¿cómo sabré hacer la voluntad de Dios? Si yo solamente voy el domingo a recibir un mensaje y ni siquiera lo absorbo, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Si no hay un devocional en tu vida, si no hay una entrega. Recuerda, conocer la voluntad de Dios no es un mapa y vas a caminar y vas a hacer esto y detrás de las montañas. No, la voluntad de Dios es simple y sencillamente tener relación con Él. Así vas a encontrar la voluntad de Dios. En oración: Señor, ¿qué es lo que debo hacer para guiar a mis hijos, a mi esposa? ¿Debo entrar a este proyecto? ¿Será que esta relación bajo tu voluntad, bajo lo que tú escribes en tu palabra, es para mí esta persona? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y dice Hebreos: porque yo hice esa voluntad escrita. Ahora, también dice la Biblia que Él quitó lo último y dejó lo primero. ¿Sabes que muchas veces nos limita a hacer la voluntad de Dios porque vivimos del pasado? Yo tuve un amigo, un conocido, yo lo estimo mucho, y me decía: fíjate que cuando yo trabajaba en tal lugar ganaba tanto dinero y podía comprar esto y tenía carros a mi disposición y personal que me asistiera. Y está bien. Y pasaba el tiempo, fíjate que si yo tuviera otra vez, y porque lo amo, porque lo quiero, le dije: mira, tienes que dejar de depender del pasado. Eso ya no te agrada, eso ya no te bendice, eso ya no simboliza nada, eso ya no parte para ti algo bueno de aquí en adelante. La Biblia dice: he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, para que las disfrutes y andes en ellas. Amén. A veces el seguir aferrado a algo, el estar aferrado a algo, usted ya se murió. Desde el momento que usted y yo aceptamos al Señor, tenemos una vida nueva. Yo recuerdo jóvenes o amigos que hablan conmigo: no, que esto, que lo otro, ¿por qué ya no eres así? Porque ya se murió. El viejo Irving ya se murió. Quisiera hasta cambiarme el nombre. De verdad, que nadie me recuerde. Porque Dios viene a establecer, a quitar lo viejo y a establecer lo nuevo. Por eso en Hebreos Jesús lo tenía tan claro, y dice en Hebreos 10:9, diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad,
Quita lo primero de la ley, Señor, porque voy a establecer esto último, esto nuevo, este pacto diferente. En esa voluntad, dice la Biblia, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecho una vez y para siempre. Entonces usted y yo podemos estar contentos, agradables y decir: Señor, por tu sacrificio, por ser obediente a la voluntad del Padre, hoy tenemos un destino. No solamente yo, mi hijito, mi hija, mi descendencia, eternamente. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno y su voluntad es excelsa. Entonces valió la pena el sufrimiento, valió la pena el ser escarnecido. Por eso a veces no podemos entender la voluntad de Dios. Y sabes, yo termino con esto. Te voy a leer 3 textos, pero quiero que pongas mucha atención, por favor. Primero, el apóstol Pedro vio morir a Jesús. El apóstol Pedro dice que de lejos veía cómo le pegaban y lo escarnecían. El apóstol Pedro era un hombre en ese momento en donde su humanidad, su doble discurso le falló, cuando en un momento estaba lleno de la presencia de Dios y dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y le dice a Jesús: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y después, al ratito, luego se acerca a él y le dice: por favor, ten misericordia, no vayas a la cruz. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Luego, en el mismo momento. Ese era el doble discurso de Pedro. Y yo creo que a veces nuestra humanidad nos lleva a tener doble discurso: decir una cosa y después hacer otra. Y Pedro estaba en un momento donde dijo: Señor, donde quiera que vayas, yo no te negaré, yo daré mi propia vida. Y sin embargo estaba diciendo: maldita sea, no conozco a ese hombre, maldita sea, yo no lo conozco. Entonces Pedro nos deja una joya muy valiosa, que cada vez que yo quiera retroceder debo leer esta porción. Y él se está refiriendo al dolor y a la muerte de Jesús. Fíjate cómo lo dice: porque esta es la voluntad de Dios. Lo comprendió: que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Wow. Eso quiere el Señor. Porque él veía que Jesús, haciendo el bien, hizo callar la ignorancia de todos esos insensatos, la cual respalda el libro de Isaías y muchos otros profetas cuando dicen: cuando venga el Mesías, cuando venga Jesús en su gloria, lo mirarán los que lo traspasaron y se compungirán de tal manera como si fuera su propio hijo. El Espíritu les va a abrir el corazón y el entendimiento para que se compunjan y digan: era nuestro, como si fuera nuestro hijo. Él nunca se defendió, jamás insultó, jamás abrió su boca. Él quería que la voluntad fuera perfecto. Si tú estás pasando momentos difíciles ahora en tu vida, no le reniegues a Dios, no le excuses a Dios, no le ofendas a Dios. Cállate, cierra tu boca y dile: si esto es lo que quieres que yo padezca haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quieres, hágase como tú quieras. También Pedro dice: porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto va en contra de todas las filosofías orientales. Esto va en contra de verdad, en contra de todo el intelectualismo. Esto va en contra hasta de la psicología. Si la voluntad de Dios es que tú estés padeciendo
haciendo el bien. Si esa es la voluntad de Dios, que así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Jesús padeció haciendo el bien, que haciendo el mal. Sabes, tengo un amigo, bueno, tengo muchos, pero tengo un amigo que viaja seguido a Estados Unidos y predica a muchos jóvenes. Y él me dijo, fíjate que he viajado a Cuba, he viajado a diferentes lados y he llevado un mensaje en donde la juventud tiene que aprender a padecer esto, que si es mejor que padezcas haciendo el bien si la voluntad de Dios quiere. Y cuando llegué a Estados Unidos, unas iglesias impresionantes, jóvenes, wow, con carrazos y los mejores, ¿verdad? Y cuando oyen esto, se acercaron a mí y me dijeron, no, es que nosotros no podemos, no, es difícil recibir esa palabra. Y el pastor les decía, joven pastor les decía, ¿por qué? Dice, no, nosotros vemos, nuestro país, tanto americanos como latinos. Los latinos le decían, no, yo no puedo vivir así. No, eso que tú dices, no. Yo vengo de una familia donde hubo mucho dolor, donde hubo mucho sufrimiento, donde mi padre tenía que andar mendigando el pan. No, aquí estamos mejor. No, yo eso no. Y los de ese país dicen, no, yo no puedo renunciar a lo que tengo. No. Porque hay lugares donde solamente se nos habla el éxito y la gloria, y somos hijos del rey, y por lo tanto somos reyes, y por lo tanto debemos vivir. Y no es cierto. Y después ves sus cuentas, y después ves sus vidas, cómo tienen una desgracia en su carácter, en su forma de vivir. Seamos realistas. El ser un discípulo de Jesús, a veces hay que padecer. El ser un discípulo de Jesús a veces va a tener problemas. El ser un discípulo de Jesús a veces va a llorar, a veces va a padecer, pero entienda esto, que si usted está y sigue en la voluntad de Dios, Dios lo va a levantar poderosamente, porque Dios es bueno. ¿Me explico? Y por último, Pedro vuelve a decirnos, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque Pedro vio toda la vida de Jesús y nos está diciendo, si tú estás padeciendo según la voluntad de Dios, encomienda tu alma al fiel Creador. Aún en la enfermedad para morirte. Es que Dios no me sana. Es que entonces, ¿dónde está el Dios milagrero? Si es la voluntad de Dios, ¿qué te importa? Obedécela. Encomienda tu alma al fiel Creador. ¿Qué le está diciendo Pedro ahí? Pero no nos gusta. No queremos renunciar. Queremos aferrarnos. 1 de Pedro 2:15, 1 de Pedro 3:17, 1 de Pedro 4:19 fue lo que te leí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Yo termino con esto. Pienso en lo siguiente. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo gloria y siendo Dios mismo, se sujetó a hacer una voluntad de Dios, ¿quién somos nosotros para no seguir sus pisadas? Así que lo que yo te pido que hagamos juntos es caminar en una obediencia hacia su voluntad. Amén. Muchas gracias. Ponte de pie, por favor. Solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies,
mi interior, solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré.